gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Y la tenemos hoy en nuestro programa a una querida amiga, a una brillante profesional, a la doctora Graciela Risser, con quien nos conocemos hace mucho tiempo, y ella hoy está presidiendo Benemeric. Ha tenido un promedio de 9,91 cuando se recibió de abogada. Tuvo el premio Benchetris Medina. Estuvo también cuando en otra oportunidad una nota similar, casi 10. Es decir, que para mí es un orgullo, un honor, es que podamos hoy tener en nuestro programa a la doctora Graciela Risser, esposa de un querido profesor, no está, y que integrara el Superior Tribunal de Justicia y fuera profesor de la Facultad de Derecho de Corrientes. Es decir, que Graciela, si yo sigo mencionando tus cantidades de distinciones, etcétera, no vamos a poder referirnos a este tema que nos preocupa a todos, el tema del problema de Gaza, con el cual, o por el cual vos sentís una preocupación y tenés tu punto de vista que nos va a decir seguramente hoy para todos nuestros televidentes. Primero y finalmente quiero decir que te agradezco enormemente que hoy esté en nuestro programa. Graciela, adelante. Pues bien, antes que nada, la agradecida soy yo de poder contar con el lujo de una pantalla como la que vos periódicamente y de forma constante siempre tenés a disposición del público nacional, internacional, local. Desde ya que con la misma nostalgia con la que has recordado, hemos sido compañeros en la facultad, hemos transitado los mismos pasillos de la querida escuelita de Derecho, como decía el profesor Gallino Yancy, que entonces estaba en la escuela regional. Bueno, dejemos los recuerdos para no ponernos tan nostalgiosos. Bueno, efectivamente, uno de los méritos de tus programas, como de todo tu accionar en la vida política, en la vida legislativa, en la gobernación de la provincia, en el Congreso Nacional, siempre ha sido estar al día y atento a lo que pasa en tu terruño, en la nación y en el planeta. Bueno, hoy efectivamente el tema que nos convoca, como decís vos, nos aflige. ¿Por qué? Los ojos de la comunidad internacional están puestos en los avatares de esa hostilidad que no cesa en Medio Oriente, que es el conflicto palestino-israelí. Y en realidad, ese conflicto es una madeja, pero muy difícil de desenredar. Por un lado, tenemos al Estado de Israel, la democracia del Medio Oriente, con poderes institucionalizados que funcionan en forma autónoma, independiente, cuyo gobierno garantiza la seguridad de sus habitantes, judíos o no judíos, que pueden acceder a la educación, a la salud, y a título meramente ilustrativo por su actualidad, aporto un dato. Israel vacuna a palestinos fuera de las fronteras de su estado. La pandemia no la ha arredrado, ni ha disminuido su espíritu de solidaridad para con la humanidad. El conflicto de hoy tiene una larga data.
hoy focalizamos en dos puntos neurálgicos: Gaza y Cisjordania. Los gazatíes, los palestinos que viven en Gaza, lo hacen en un estado de pobreza infinito. Pero los gobiernan un grupo radicalizado, Hamás. Y lamentablemente Hamás tiene como único objetivo cancelar la existencia de Israel, del Estado de Israel, destruir el Estado de Israel, armarse para hacerlo desaparecer. Si quisiéramos graficarlo, diríamos que de un lado se cavan túneles que sirven también para acumular armamentos, y del otro lado, las alarmas de las sirenas obligan a correr a los refugios en poquísimos segundos, si la alcanzan. Bueno, los terroristas tienen relatos. Este es un sustantivo que ya nos es familiar en la Argentina. Tienen relatos o narrativas para querer justificar lo que es injustificable, como es la avalancha de cohetes y de misiles lanzados a mansalva contra la población civil de Israel. Israel debe defenderse. Israel tiene que defenderse, aunque haya quienes no condenen el terrorismo. Nosotros, los argentinos, podemos decir: no llores por mí, Argentina, porque sufrimos 2 terribles atentados. Bueno, en el otro punto neurálgico está Cisjordania, donde el grupo Hamás, este grupo radicalizado, todavía no pudo penetrar. Su líder actual, Mahmoud Abbas, mantiene el poder y las elecciones se hallan en este momento diferidas. Y otro dato que es interesante es que los cohetes, interesante por lo doloroso también, que los cohetes lanzados por Hamás caen en sus propios territorios, sea porque no funcionan, sea porque no tienen la capacidad para hacerlo funcionar, caen en sus propios territorios y matan su propia población civil, incluidos los niños. Pero ni de uno ni de otro lado hay matanza de niños. Por eso las palabras o las frases empleadas deliberada o indeliberadamente influyen no solo en lo relativo a esa narrativa o relato, sino en el juicio que adopta la comunidad internacional, el concierto de naciones. Bueno, lo cierto es que nunca se dejó de tratar de cesar en el esfuerzo por hallar vías de paz, y pienso que nosotros como hombres, como personas, gente de derecho, lo que en este momento nos cabe, porque mucho más no podemos hacer, pero siempre tenemos una cuota de responsabilidad, es alentar, buscar caminos de pacificación a través de los organismos internacionales, del concierto de naciones, de la vía diplomática. Y no podemos dejar como argentinos de remontarnos a la lejana y brillante actuación de un canciller argentino, Saavedra Lamas, cuya intervención, exactamente, y cuya intervención permitió poner fin a la guerra del Chaco, que hundió en sangre a Bolivia y al Paraguay. Bueno, en este desolador panorama, los mayores esfuerzos tienen que estar concentrados en el cese de hostilidades. Estados Unidos, a través de Joe Biden ahora, pidió reducir las tensiones.
Y a este pedido se unió Rusia y el secretario general de las Naciones Unidas. El secretario de las Naciones Unidas hace también un llamado a que se garantice la seguridad y la vida de la población civil. El Vaticano, por su parte, llama a detener, en una frase muy buena, a detener el estruendo de las ramas para transitar caminos de paz o de diálogo. Bueno, no sé si me querés hacer una pregunta, pero quiero agregar que la médula sí, la médula de la cuestión gira siempre, desde siempre, en torno a 3 puntos: lo territorial, Jerusalén y los refugiados. Por eso quiero decirle a Graciela que coincido totalmente, a la doctora Graciela, porque creo que es la mejor manera de evitar o de atenuar los conflictos que existen en el mundo. Y en este caso yo tengo una inmejorable impresión de Israel, porque cuando me tocó el honor de gobernar la provincia, fui invitado porque en los montes de Jerusalén, a cerrar el acto, en los montes de Jerusalén, la explanada sanmartiniana, que fuera conformada por los amigos y que se acordaron de los correntinos, de nuestro prócer más grande, y fui por 3 o 4 días, formé una impresión de lo que eso era. Y después tuve la oportunidad de viajar por segunda vez cuando integraba el Senado Nacional en nombre de nuestra provincia. Fuimos con el senador Eduardo Menem, con el senador Juan Carlos Romero de Salta y con el doctor Gas, que había sido embajador en la época de Ilia. Quiero mencionar que estaba en Radio América ese día. Yo tenía una gran amistad con el embajador de Israel en la Argentina y me entero ahí en la radio del atentado contra la embajada que queda en Suipacha. En Pasteur. Exacto. Esa es la AMIA. Sí, la AMIA, perdón, Arroyo. Arroyo y Suipacha. Entonces me vine volando y estuve con el embajador. Bueno, vi todo el proceso. Lamentable que hasta hoy no se pudo saber absolutamente nada. Y también lo de la AMIA, donde formé parte en el Senado de la comisión investigadora de ese tema. Y la verdad es que la justicia anduvo lenta en esto, o dejó lugar a algunos motivos de enojo. Yo voy todos los años a la hora que se produjo el atentado, donde falleció incluso la hija de Ana María Blugerman. Así es. Y voy permanentemente y suelo ir a conversar con las autoridades también. Es decir, Graciela, yo digo que es importante tu postura de recurrir a los organismos internacionales, pero también es importante que acá se profundice la investigación para que de una vez por todas se sepa por dónde vino este tema. El hilo conductor. Exactamente. Así que yo creo que en ese aspecto uno hizo lo que pudo, pero creo que encontró obstáculos en cierta gente a la que no le interesó que esa investigación funcionara como correspondía. Así que yo te dejo a vos, Graciela, que sigas con lo que creas conveniente, que a mí nada más te sobra capacidad, inteligencia, notas. No. Es un proceso que nos duele a todos, a la comunidad internacional, no solamente a nosotros en lo personal o en lo individual. Yo digo que es una cosa que incluso influyó
negativamente en nuestra seguridad en nuestro país, en un mundo globalizado, en un mundo en el cual después de lo que pasó con la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, en lugar de que eso se vaya mejorando, hemos empeorado. Es lo mismo que yo decía ayer, creo, que los partidos políticos cuando le dieron rango constitucional, en lugar de fortalecerse, nos hemos debilitado. Y yo creo que esto depende de cada uno de los que actúan. Y el otro gran error que tenemos los argentinos, el excesivo individualismo de algunos que emiten su opinión, pero que nunca reconocen sus errores. Yo creo que somos seres humanos y nos equivocamos muchas veces, pero tenemos que decirlo. Nos tenemos que ser infalible. Hay alguna gente que lo único que hace es criticar en lugar de dar soluciones a los problemas que tenemos. Así es. Eso creo que es lo importante. Estudiar los temas, rodearse de gente capaz, tener un plan de acción y no improvisar, y por sobre todas las cosas, saber a dónde vamos. Y no en las relaciones internacionales que son de enorme trascendencia, no volcarnos a un sector a otro, sino con el mundo entero. Tenemos que tener buenas relaciones. Y lo otro que yo sostengo hasta la altura de los acontecimientos es que dos obras magníficas del doctor Manuel Muñiz, como el Instituto del Servicio Exterior y el CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, están demostrando la necesidad de que los embajadores tienen que ser de carrera. Es lo mismo que vos o yo, que vamos a ser médicos y somos abogados. Así que nos quedan 5 minutos para que vos te explayes con total tranquilidad. Bueno, es nada más que para ratificar esa vocación, que lo que vos decís es perfecto, porque todo debe partir de una plataforma de valores y de convicciones plenamente democráticas. Todo autoritarismo, todo acto de terrorismo, o sea, de desestabilización de las instituciones, nunca van a llevar a un buen horizonte. Y a propósito, ya para redondear este tema del conflicto árabe-israelí, en todo momento se trató de llegar a negociaciones o a conversaciones. A propósito de lo que has dicho, después de la Guerra Fría, después de cuando finaliza la Guerra Fría y después de la guerra en el Golfo Pérsico, se realizó una excelente reunión o conferencia de la paz en Madrid. No se pudo llegar a un acuerdo, pero tuvo la ventaja cualitativa en que al menos en forma indirecta se sentaron a negociar. Eso en la conferencia de paz de Madrid, que le sucedieron las de Washington, los acuerdos de Washington y de Oslo. En las negociaciones de Oslo I, diríamos, contaron con figuras claves como las que vos también, una de ellas mencionaste recién, a Isaac Rabin y a Yasser Arafat, que concurría en nombre de la OLP, pero representando al conjunto palestino. Y en el Oslo primero, al menos Israel reconoce la existencia o la representatividad de la Organización Liberal Palestina de Yasser Arafat, y a su vez la Organización Liberal Palestina reconoce el derecho a la existencia del Estado de Israel y a renunciar al terrorismo, lo cual fue, aunque no se llegó a un acuerdo que pudiera legitimarse en normas regulatorias, fue un poquito, un pasito, un avance frente a tanta negatividad en los encuentros anteriores. Después, en 1995, está la Oslo II, que ya comprendía actos muy importantes como son repliegues de Israel
y divisiones de Cisjordania. Bueno, ahí en esas divisiones de Cisjordania otra vez surgieron los entredichos y los desacuerdos. Y Rabin fue tildado entonces de traidor, decían, por las concesiones que se habían hecho a los palestinos. A su vez, la yihad islámica y Hamás minaban esos deseos de entendimiento entre árabes e israelíes. Bueno, después de la muerte de Rabin es elegido Netanyahu y se firman los protocolos de Hebrón, que son muy importantes porque en Hebrón están las tumbas de los patriarcas. Después las negociaciones de Camp David, es decir, el esfuerzo fue permanente. No tenemos la gloria ni la bendición de poder llegar a un acuerdo de paz, diríamos, definitivo. En los acuerdos de Camp David estuvieron Anwar el-Sadat, Menachem Begin, y entonces era presidente de Estados Unidos Jimmy Carter. También los esfuerzos que hicieron, que no se llegó a un consenso, pero era importante, por ejemplo, que dijimos ya que eran 3 puntos importantes en todo este conflicto: el territorial, el de los refugiados y el de Jerusalén. Y entonces, respecto de los refugiados palestinos, Israel admitió que iba a dejar entrar por lo menos un número limitado de palestinos y que tenían ingreso irrestricto a los territorios palestinos los propios palestinos, que antes también se les negaba a ellos. Estoy hablando de ellos, los refugiados. Bueno, y siempre tenemos pendiente el tema de Jerusalén, que una suerte de hashtag o de anhelo de sueño, que sea siempre la capital única e indivisible de Israel. Yo, Graciela, te digo una cosa: se hicieron las negociaciones, no se llegó al 100%, pero lo importante es la intención de buscar la paz. Eso mismo. Ir a los internacionales, pero con tu empuje, con tu sabiduría, con tu capacidad y con tu perseverancia, que nos conocemos bien, yo creo que algún día vamos a lograr, si Dios quiere. Y si no se cumplirá el sueño de las naciones. El sueño de las naciones. Yo te agradezco todo lo que tus manifestaciones, te agradezco lo que dijiste del programa, te mando un cariño muy grande y lo recuerdo al gran maestro que fue don Abraham Riz. Así es, un ídolo, un ídolo. Nos vemos y te agradezco enormemente. A vos y a toda tu gente tan maravillosa. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Hola, soy Marcos. Quizás me recuerden de las propagandas de Galicia. Bueno, ¿cómo no me van a recordar? Mira qué semblante, ¿eh? Bueno, quería recordarles algo que quizás no recuerdan, y es que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Y si lo hacen, tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año o 12.000 puntos quiero para canjear por lo que quieran, como ahorros en supermercados, combustibles o viajes a cualquier parte del país. Listo, ya les recordé. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. La verdad es que uno se siente reconfortado cuando tiene una persona que además es muy amiga y comprovinciana, con la que estudiamos algunas materias juntos, donde tiene casi 10 de promedio y tiene una enorme capacidad de trabajo. Además, con todo lo que está pasando, ha priorizado recurrir a los organismos internacionales, la doctora Risser, en lugar de fomentar el enfrentamiento que nunca conduce a nada positivo. Yo creo que ha sido magnífica su exposición y debo decir con esto, para terminar, que le agradezco enormemente que de este programa de Corrientes sobre un tema de tanta actualidad que preocupa al mundo y que preocupa en definitiva a los seres humanos, hayamos podido avanzar con este tema que sin ningún lugar a dudas ha esclarecido muchas dudas que existen sobre el mismo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.